Dios les bendiga, hermanos. La porción de esta oportunidad que voy a compartir está basado en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 8 al versículo 15. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección y autoridad de su Espíritu Santo. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino apartado de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia e iniquidad, y en ello habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Bendito sea el Señor. Tenemos una vez más, Dios sigue hablando a través de su palabra, como aquellos tiempos del profeta Isaías, cuando el Señor lo levanta para que profetice, para que predique al pueblo. En el versículo 8 dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postero eternamente y para siempre. El Señor se refiere a esta visión, a esta profecía, no solo en el cumplimiento en los días del profeta Isaías para con el pueblo de Israel, porque desde el momento que el Señor dice y revela para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre, quiere decir que esto es aplicable en todo momento de la historia del pueblo de Dios. En aquellos tiempos fue Israel, en estos tiempos es la iglesia que se congrega, que está recibiendo palabra. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se manifiesta dentro de las congregaciones? Dice el versículo 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Esto es lo que pasa en las congregaciones hoy en día, que el tema de la predicación, los pastores están sujetos a lo que la congregación le gusta, lo que a la gente le gusta. Y allí no es Dios quien está hablando, sino que se preparan temas y mensajes agradables. Porque también la visión de hoy en día los pastores es hacer número y tener sus congregaciones llenas. Porque si algunos de ellos alcanzan a conocer la verdad y predican la verdad, van a ver un fenómeno dentro de las congregaciones que en su mayoría no les gusta oír la verdad, no les gusta oír la ley para que Dios corrija sus vidas morales, porque la ley es la que rige la conducta.
La norma de Dios es la perfecta, es la que orienta el camino a seguir y nos revela lo que a Dios le gusta y lo que a Él no le agrada, cuáles son sus mandamientos. Pero ahora, en su mayoría, las iglesias y las congregaciones no les gusta escuchar un mensaje que viene de Dios, sino que en su mayoría, como dice el versículo 10, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, decirnos quiero escuchar un mensaje agradable, bonito, un mensaje motivador, un mensaje lleno de esperanza, sin tocar la conducta de las personas. No profeticéis lo recto. Dice, no nos digan qué es lo que tenemos que hacer o en qué estamos fallando. Nosotros queremos oír que Dios nos va a bendecir a pesar de cómo somos y lo que hacemos. Nosotros queremos oír que Dios nos ama tal cual somos y nos acepta con nuestros errores, con los engaños y mentiras, con todas las cosas, hay veces de fraudes y muchas riquezas mal habidas y acciones que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros no queremos escuchar que la Biblia o la palabra nos corrija. Nosotros queremos escuchar que Dios nos bendice a pesar que somos malos. Ese es el deseo de las congregaciones, y varios pastores también caen vencidos a las peticiones. Y en algunas congregaciones hasta la misma iglesia le dice al pastor qué es lo que tiene que predicar. Como en algunas congregaciones también tienen por principio que allí no se va a predicar ni de pecado, ni de infierno, ni de juicio, para que no se asusten los hermanos, cuando realmente esos son los temas fundamentales de Dios, para que se prepare la iglesia a la venida del Señor, para que se prepare y entienda la iglesia los juicios de Dios. Entonces nos dice el versículo 11 que siguen diciendo las congregaciones: dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Porque cuando se predica realmente la naturaleza santa de Dios y la palabra como debe de ser, eso confronta y reta y exige a la iglesia. Pero hoy en día la iglesia no quiere ni retos, no quiere ni confrontación, no quiere ni exigencia, sino que lo que quiere es bendición, más bendición, cuando todas aquellas cosas y bendiciones materiales, bendiciones de riqueza, y no ha aprendido la iglesia a pedir bendiciones espirituales, porque esas bendiciones espirituales son las eternas. Lo material es pasajero y no es eterno. ¿Y qué dice Dios al respecto al ver esa conducta de las congregaciones y aún los pastores que predican también de acuerdo al deseo del corazón de la iglesia y no al deseo del corazón de Dios? ¿Qué dice el Señor? Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia e iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza la ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hace en pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Dice que será como una pared que se quiebra, será como un vaso de alfarero que se va a hacer pedazos sin misericordia y no va a servir para nada. Ni un pedacito de ese vaso va a servir para sacar agua o para llevar fuego, traer fuego del hogar, porque antes las vasijas también eran llenadas de aceite y ahí ardía y había fuego, iluminaba los hogares. Dicen, no va a servir para eso. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios va a quebrantar esos vasos
Y de esa manera, por su misericordia, cuando Dios quebranta, es para salvación, es para que el hombre reconozca su pecado, su maldad y se vuelva a Dios. Dice el versículo 15, porque así ha dicho Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Esto es cuando Dios está hablando a su iglesia a través de su palabra, inquietud en descanso, a través de un mensaje dentro de lo que es el santuario, para que ahí reaccionemos así en descanso y inquietud, y que ahí haya arrepentimiento y la iglesia se vuelva a Dios, y que Dios no tenga la necesidad de emitir juicio, sino que al oír la palabra, caer rendidos ante la presencia del Señor y humillados, rectificar el camino, y Dios se va a manifestar derramando su palabra, su misericordia, su bendición sobre nosotros. Iglesia, que Dios nos siga hablando y que no pidamos mensajes superficiales, mensajes agradables, sino que anhelemos mucho la palabra, aunque nos confronte, nos rete y nos exija. Ese es el camino a seguir, porque el Santo de Israel está hablando a través de la Biblia. Hasta luego, que Dios me les bendiga a todos mis amados hermanos.